Nuestra favorece nos quita nuestras cosas. El príncipe son aquellas que lejos del mundo de vivir. Y con el tiempo descubriste eso y no. Pero este contigo de la princesa que buscas zapatos desesperadamente. O soy la princesa que pasa 100 años durmiendo y que se despierta con un beso. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Tengan una bendecida noche todos. Sabes, regresé aquí cuando vuelvas. No hace falta que siga causando problemas mecánicas. Pues no era necesario que todo esto, pero como quieras. Es lo que querías. Que me fuera rápido. O por lo menos eso fue lo que quería. Con todo y lo dijiste. Está bien, vendré tus cosas a casa. ¿De acuerdo? Entonces solo me queda que camine y manejar. Bueno, Esta noche vamos a tener la gran bendición de revisar el capítulo 15 del libro de Romanos a nivel espiritual netamente. Vamos a ver toda la perspectiva espiritual de esta parte del texto bíblico, que como sabemos pues para nosotros es la parte más importante, porque de acuerdo a la Biblia lo que se ve salió de lo que no se veía. O sea, todo lo que vemos salió de lo que no se veía, del mundo espiritual. Y eso tenemos que absorberlo como un conocimiento más dentro del infinito conocimiento de Dios y la excelencia del conocimiento que nos fue transmitido de Dios Padre por su Hijo Jesucristo, nuestro Maestro y Señor. En las investigaciones que he venido realizando para ustedes y para mí, esta noche vamos a revisar un punto que se llama el alma. El alma, para entrar en contexto, es la sede de los sentimientos. Para ahondar un poco más en ese punto, el alma prácticamente es el disco duro donde nosotros guardamos todas las cosas que hemos realizado perfectamente aquí en este mundo y que hemos almacenado como nuestra actividad de vida, como actividades que manejamos diariamente en nuestra vida mientras que estamos aquí. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero por los efectos de la atención y del sentimiento que le pusimos para realizarlas, quedaron grabadas allí en ese disco duro del alma para
manifestarlas en la próxima vida, que si Dios mediante podamos tener, mientras que terminamos de perfeccionar nuestra corriente de vida, que nos va a conducir al no regresar más aquí a este mundo de la forma, a este mundo físico, porque ya pues la misión y la evolución que necesitábamos fue complementada a la perfección. En esta parte el alma también nos permite a nosotros guardar esas cosas imperfectas que tenemos que luego perfeccionar y que vienen a manifestarse como el cobro de una deuda cósmica, lo que perfectamente podemos llamar el karma. El karma es el cobro de la deuda cósmica por nuestro propio bien. Eso es el karma. Acá eso viene siendo el equilibrio de la creación. Así la creación ejerce su equilibrio entre las dos polaridades, porque hay una ley de polaridad que indica que hay dos polos en todo. Esa ley de polaridad nos lleva que entre lo que llamamos el bien y lo que llamamos el mal, lo que llamamos la luz aquí en el mundo espiritual y lo que llamamos la oscuridad, allí, entre esas dos polaridades, encontramos el perfeccionamiento de nuestra alma para llegar a la estatura que está propuesta para nosotros como hijos de Dios. Esa estatura es llegarnos a convertir lo que realmente somos en esencia. Hijos de Dios, hijos del Padre de los Espíritus, hijos del Padre de las luces. Y cada uno de estos aspectos de Dios, tanto el ser un espíritu como ser una entidad de luz, proporcionadora de luz, en realidad son unos estudios acerca de nuestra propia esencia que son dignos de asumir a nivel de las investigaciones, del escudriñamiento de todo el conocimiento, las escrituras y su conocimiento que tienen desde hace miles de años aquí en este mundo. Y poco a poco, o paso a paso más bien, nosotros empezamos a ver infinidades de cosas que no veíamos. Allí, por ejemplo, un botón. Eso que tenemos acá atrás de mí en el live son legiones de ángeles. Pero así como existen legiones de ángeles, también hay muchas entidades de luz, que algunos se conocen como arcángeles, otros son santos, otros son maestros, que en realidad en algún punto de esta escala evolutiva han avanzado hasta quedarse allí en el mundo espiritual
sirviendo a esta humanidad como lo que debe ser, servir a nuestro Dios, funcionar en base a Dios y sus leyes, a nuestra esencia, que es en amor, verdad, vida, luz, espíritu. Son, entre otros aspectos de Dios que son dignos de investigar, de estudiar. Acá tan solo vamos a ver hoy dos ventanas del mundo espiritual. Por allí nos vamos a asomar hoy y vamos a ver una. La primera que vamos a ver hoy es en el libro de Romanos, como te dije ya, donde los verdaderos seres de luz o santos, como también se le conoce, confraternizan unos con otros. Ese es un ejemplo que deberíamos de seguir. El relato de Pablo y su diligencia en la predicación del Evangelio, en la información de las buenas noticias del reino de los cielos, que es la traducción de eso. Los dones del Espíritu que se derraman sobre los gentiles. Los gentiles son personas que no son religiosas, que no son sino personas inconversas, gente que no sabía absolutamente nada de lo espiritual, pero que una buena vez que entraron en contacto con el conocimiento espiritual, entonces empezaron a obtener los beneficios de todos esos dones que otorga el Espíritu Santo o Espíritu de verdad en la vida de las personas. Porque Él no hizo acepción de personas. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para construir una vida mejor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Más bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación por medio de las Escrituras tengamos esperanza en Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes que sean unánimes según Cristo. Para que unánimes a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Digo pues que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios
para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Como está escrito, dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense los gentiles con su pueblo. Y otra vez dice: alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice allá en Isaías: habrá una raíz de Isaí, y el que se levantara a regir a los gentiles pondrán su esperanza en él. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que aún ustedes mismos están llenos de bondad, colmados de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros en sus fallos. Pero les he escrito, hermanos, en parte osadamente, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que se refiere a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con el poder de milagros y con prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por allá por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo fue nombrado antes, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a los que nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por lo cual me he visto impedido muchas veces de ir hasta donde están ustedes. Pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a ustedes desde hace muchos años, cuando vaya a España, iré hasta donde están ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, después de haber gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para la gente pobre que hay entre los santos que están allá en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que haya descanso juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Acá, en esta libro o epístola a los romanos, nosotros vemos que el apostolado tenía un gran trabajo a nivel de la ministración. Ministrar es eso, suministrar lo necesario para el bien común de las personas. Esta administración que se le otorgaba a los santos allá en Judea tiene que ver con esa excelencia del conocimiento de Jesucristo, que realmente pues en todo momento les permitió sostener la verdad de Dios en sus vidas para hacer y cumplir a cabalidad con el llamado, con el mandato divino. Y ahora quiero hacer pues justamente una acotación con respecto a eso, al llamado divino y a esa situación donde en realidad se le ministraba todo ese conocimiento para que pudieran pues los santos avanzar, no solo a nivel espiritual, sino permitir la propagación del reino de los cielos aquí en este mundo también, a través de la verdad, el amor y la vida de Dios. Esto tiene que ver justamente con ese ya mandato primario que vino de allá, del Padre de las Luces, con respecto al Cristo. Cristo viene del griego Christos. La traducción al hebreo es Mashiach o Mesías, lo cual ambos significan el ungido.
Era costumbre ungir con aceite consagrado a las personas y esto los marcaba en la elección de ellos para cumplir la misión sagrada que le fuese encomendada. Y allí ahora vemos de qué se trata esa unción. Principalmente hubieron 3 unciones a saber más conocidas. La unción para los reyes gobernar la población. La unción sacerdotal, la de los sacerdotes, para ser intermediarios entre Dios y su pueblo, que es la humanidad. Y la unción que se le otorgaba a los profetas. Esta unción era la necesaria para transmitir el mensaje divino, el mensaje de Dios a toda la humanidad. Entonces, allí nosotros podemos ver lo que significa la unción para una persona. Pues acá, todos estos apóstoles tenían la unción, pero esta unción era una unción más poderosa que esta de la cual estamos hablando, porque esta era la unción simbólica aquí en este mundo para que todos pudieran ver cuando se le ungía con el aceite consagrado al rey, al sacerdote o al profeta. Esa era visible, pero la unción espiritual, la unción directa del Padre de los Espíritus, a través de su Espíritu de verdad, era la que hacía la diferencia entre los apóstoles, los hermanos, que en realidad eran practicantes de la verdad, y el pueblo que sencillamente se les transmitía el conocimiento, pero la misma palabra nos explica de que no podían aceptar el espíritu de verdad, primero porque no lo conocían, y segundo porque les era imposible a ellos conocer este espíritu de verdad, ya que en realidad el mundo está sujeto a otro tipo de conocimientos, de criterios, de formas de pensar. La Biblia nos dice que hay una inversión cuando no pululamos en la verdad de Dios. La inversión es que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo, porque ya eso se convierte en una costumbre generalizada por el concepto que habita pues en una gran mayoría. Y tiene el soporte entre ellos a través de esa condición de ignorancia o desconocimiento de lo espiritual.
por eso no pudieron aceptar al Espíritu de verdad y mucho menos conocerle, porque si primeramente que todo no sabían de qué se trataba, mucho menos iban a buscar cómo conocerle. Por más que Jesús hizo esta explicación, realmente hubieron muchos que quedaron en el limbo a nivel de ese conocimiento. Y el colmo de esta situación es que realmente esto se prolongó a lo largo de miles de años, en lo cual todavía hay muchas personas que no solamente hacen como dice el libro de San Judas Apóstol, que no es el Judas ese que vendió a Jesucristo, sino Judas, el hermano de Jesucristo, hermano carnal. Él dice que muchas personas niegan las potestades superiores y que de lo que han conocido poco o mucho, en realidad allí empiezan a patinar, corrompiéndose como animales irracionales, dice la Biblia. Este punto no ha cambiado mucho y eso lo vemos en el libro de Eclesiastés, porque no ha cambiado mucho. Esa palabra dice que lo que antes fue ahora es, y lo que ahora es mañana será. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Hay muchos conocimientos que conducen a ese estado de vanidad, porque hay algunos que se precian realmente de ser albaceas del conocimiento del Padre de los Espíritus, o sea, de Dios, y lo hacen pues en una forma así como decirte, como si eso fuera una presea, un trofeo, algo así que tiene un grado de exclusividad, en el cual el que lo tiene pues no solo es un bendecido, sino que es alguien que en realidad está, ¿cómo decirte?, en un nivel superior a sus hermanos y hermanas. Y allí es donde sale el espíritu de ego y los agarra. En el principio de esa flor espiritual comienza el espíritu de ego a hacer su trabajo de irse comiendo esa flor espiritual de lo cosechado a través de las informaciones, a través de los estudios hechos acerca de las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo y de todo el conocimiento espiritual de Dios y su jerarquía espiritual. Para muchos termina siendo más bien como catapultarse a un estrellato como una estrella de rock, como un rockstar, como algo así, un premio Nobel o algo afamado. Y es allí donde ese espíritu de ego empieza a hacer su funesto trabajo en la vida espiritual de ellos, comiéndose esa flor espiritual del trabajo que han venido haciendo. Y eso lo notamos cuando vamos y vemos en un púlpito, en cualquier lugar, porque hay no solamente una morada del Padre, sino Jesús explicó
que en la casa de mi padre muchas moradas hay, me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. Ahorita te estoy hablando del cristianismo, pero hay otras moradas en las cuales también son asaltadas cuando las personas se descuidan por ese espíritu de ego que se empieza a comer la flor espiritual del trabajo que han venido haciendo. Y esto lo notamos cuando empezamos a ver que alguien se tongonea mucho en el púlpito, cuando alguien en realidad pues empieza a hacer ciertos ademanes y mandatos de autoridad, cuando realmente somos más bien un hermano más que debe tender la mano al que viene más atrás para que no se quede. Hay un hermano dedicado a las cosas espirituales desde hace mucho tiempo, no tengo la precisión del tiempo, pero sí pasa para la eternidad también, que él dice que es lo mejor para nosotros acabar con ese orgullo espiritual, con ese gusano del orgullo espiritual, que se come esa flor espiritual del trabajo que se viene haciendo a nivel informativo. Lo mejor es buscar algo de qué reírse de uno mismo antes que llegue la hora del mediodía. Él hace la sugerencia de que hablemos de cosas que mantengan el espíritu liviano y que nos sirvamos de el chiste casero inclusive para impartir la información espiritual, para que el espíritu se mantenga liviano, que al fin y al cabo es lo que interesa, porque al mantenerse liviano y no pesado, recuérdate que las bajas frecuencias son pesadas y las altas frecuencias son livianas, tienen más alta vibración. Entonces, esto es importante para nosotros tenerlo claro. Quise ahondar en el tema porque es un tema que por más que pase el tiempo se mantiene como un tema de actualidad. Porque allí justamente en esa parte de nuestra vida nosotros vemos que ese libro de Eclesiastés mantiene una vigencia a nivel espiritual inapelable. Cuando dice que lo que antes fue, ahora es. Y lo que ahora es, mañana será. Y que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay cosas que realmente son vanidad, pero hay otras cosas que no lo son. Dios es la verdad porque es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño y se mantiene por la eternidad, porque eso a nivel espiritual es luz y se mantiene. Pero las apariencias, las mentiras, los conceptos equivocados y las palabras que conducen a la falsedad no tienen sustancia real y pertenecen al polo de la oscuridad. Allí algo
que no tiene una sustancia y que para en realidad poderse sostener se mantiene de su contrario, que es el polo de la luz. Y por ejemplo, un botón. En el estudio profundo a nivel espiritual de la Biblia, nosotros vemos que lo que se ve salió de lo que no se veía. Es decir, esto que terminamos viendo, que está conformado por energía de baja frecuencia, termina de haber salido de allí, de eso que llamamos lo espiritual, y que son energías de altas frecuencias. Entonces, allí podemos ver por qué necesitamos de lo espiritual, que es luz, que es amor, que es vida, que es verdad, para nosotros poder tener una existencia plena, como lo dijo Jesús. Él a través de sus conocimientos nos va llevando por todos estos pormenores. Y allí se nos explica de que como en realidad Dios es el Padre de las luces, nosotros estamos llamados a iluminar aquí en este mundo. Por otra parte, para nosotros es indispensable estar claros en lo siguiente. Ese aspecto luz de Dios es tal y cual como lo dice la Biblia. Él es luz. En Él no hay oscuridad. Es el Padre de las luces. Cada uno de nosotros es tan solo una parte, un rayo de esa luz, que aquí, en este mundo físico, estamos reconociendo nuestra identidad con Dios, con nuestra esencia, con nuestra luz, con nuestra verdad, con nuestra vida. Esa aceptación de nuestra condición espiritual como un ser espiritual que está viviendo aquí en este mundo, utilizando un vehículo físico que es el cuerpo físico para hacer sus cosas. La bendición más grande que tenemos allí es ese de la predicación. Ese que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la fe viene por el conocimiento de Dios y su mundo espiritual. Pero cuando llegamos a ese punto, tenemos que empezar a aclarar primero, ¿qué es Dios? ¿Por qué vive en cada corazón humano? Y porque este es el templo no hecho a manos. ¿Por qué la radiación divina de su presencia en cada corazón humano produce esa actividad espiritual que llamamos espíritu y que llamamos también vida? Porque el espíritu es el que da la vida, el que vivifica. Y la cerecita del pastel es que ese espíritu
es el que produce el pensar y el sentir aquí en este mundo a través de estos vehículos físicos. Pasado a ese punto de entender eso, y ya con todos los malos hábitos o malas costumbres que ya hemos agarrado en nuestra existencia aquí y hasta el sol del día de hoy, donde hemos almacenado en nuestra memoria conceptos variados, conceptos diferentes, conocimientos diferentes, personalidades diferentes, que nos han llevado a concluir una sola cosa. La falsedad de creer en que exista otra cosa diferente a Dios y su verdad para vivir aquí en este mundo. Esas diferentes formas de pensar nos llevan a concluir de que hay algunos que están por allí pensando que están viviendo sin Dios. Hay otros que están pensando que están viviendo con Dios, pero que en realidad esos pensamientos negativos y esos sentimientos negativos en realidad los está produciendo el diablo. O algún espíritu inmundo. Pero la Biblia nos cuenta otra historia a través de Jesús. Jesús en realidad tomó la figura de Satanás para hacer la explicación clara de lo siguiente, de que cuando se habla de él, de la mentira se habla, de que él es el padre de las mentiras, esa fuente que te permite ubicarte en la oscuridad, en el polo negativo de la creación, pensando que realmente estás existiendo de la mejor forma, siendo que si no te polarizas a la luz de Dios, que por cierto nunca falla, porque Dios es luz, es el Padre de las luces, pues sencillamente va a estar como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de esta humanidad, como lo explicó una de las parábolas de Jesús, un guía ciego que guía a otro ciego. Y no podemos seguir así. Aquí hemos de asumir dos cosas. Primero, a Cristo como lo que es nuestra vida. Segundo, que ese aspecto de Dios, conocido como la verdad, es indispensable que quede instalado en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones para que en realidad tengamos esa vida en abundancia de la cual nos habló Jesús. Para que podamos ver la magnitud de una vida infinita, la cual es Dios. Para que podamos ejercer esa ciudadanía celestial en la eternidad, en las mejores condiciones como Dios manda, en su verdad, que a nivel
del alma es su amor, que a nivel de este mundo y todo lo creado es su vida. Cuando andamos en estos estudios espirituales, nosotros tenemos que saber de que por ser Dios, vida, en realidad, y es el que conforma todo lo que vemos y lo que no vemos, lo espiritual y lo material, como nosotros lo llamamos, todo en sí mismo tiene vida. Inclusive hasta lo más inerme que pareciera, lo más inmóvil, que es lo que nos parece que es una piedra. Una piedra, amado, amada, se mueve a 2 oscilaciones por segundo. Todo, absolutamente todo vibra. Y por causa de esa vibración es que nosotros podemos percibir las cosas de este mundo también con nuestro espíritu. Pero tenemos que quedar claros en que tenemos que buscar primero, como dice Mateo 6:33, para que podamos entender estas cosas. Mas buscad el reino de los cielos primero y toda su justicia, y lo demás os será añadido. Tenemos que investigar, estudiar, buscar de las cosas espirituales de Dios y su mundo espiritual, para ir profundizando en nuestro propio bienestar, porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos en dirección de cumplir con el primer mandamiento, del cual se nos habla en el judaísmo antiguo, allá en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Es el primer y más grande mandamiento. Y tiene razón, porque cuando tú empiezas amándole en tu corazón, con tus mejores pensamientos, en tu mente, tus mejores pensamientos, en tu alma, tus mejores sentimientos, automáticamente te estás amando tú también de una vez, pero por consiguiente, por ser Dios la sustancia de todo y de todos, automáticamente estamos amando a nuestro prójimo. Y todo eso se cumple a través de ese primer mandamiento. Y esto también hay que saberlo. No puedes amar a Dios si no te amas a ti. No puedes perdonar a nadie si no te perdonas primero tú. No puedes comprender a nadie si no te comprendes tú. Porque Él vive, es que nosotros vivimos. Vivimos, nos movemos y somos en Él. Realmente ese es el proceso
que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Dios. Por lo tanto, el objetivo principal son dos cosas. Saber cómo vamos a amar a Dios en el centro de nuestro corazón, como lo que somos, parte de Él. Y cómo vamos a realizar la verdad de Dios en nuestra vida para poder amarle como es debido. Amarnos y amar a todos y a todo. Pero eso solo va a ocurrir cuando realmente conozcamos la verdad que nos hace libres. Porque esa verdad ya Jesús explicó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y aquello que no supieran también se los mostrará. Pero la gran bendición de todos los siglos para esta humanidad es esta: mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Y no es esta verdad que en realidad muchos han concebido, una verdad superflua, una verdad en realidad inclusive hasta banal, llevándola al mundo del predicador allá en Eclesiastés, cuando pronuncia que vanidad de vanidades y todo es vanidad. No, esa verdad vanidosa no. Porque por ser la verdad de Dios y ser la verdad el mismo Dios, ese es uno de sus aspectos, es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y entre esos tantos puntos de la verdad está la mansedumbre y humildad de corazón de la cual habló Jesús. Está eso que nos mencionó el Antiguo Testamento como humillaos, y nuevamente os digo humillaos. Y esa enseñanza per se de ese versículo dicho por Jesús, que dice: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, para enseñarnos al respecto de ese proceso. Entonces, cuando entramos en la verdad de Dios, ya no estamos buscando esas vanidades de figuraciones, de reconocimientos. No, acá se trata de una sola cosa: que logremos establecer la verdad en nuestra vida diaria para que se manifieste el verdadero amor de Dios en este mundo a través de cada uno de nosotros, que somos parte de Él, sus hijos, nos llama a la Biblia. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, el tratamiento era de otra forma. Dios era el amo y nosotros sus siervos.
sus sirvientes. En el Nuevo Testamento, con el avance de la doctrina del cristianismo, que por cierto tiene sus anales por allá en lo enseñado por Enoc, que fue alguien que la Biblia comenta como que fue traspuesto por Dios y no vio muerte porque alcanzó gracia ante Dios. Con la llegada de Jesús vemos la manifestación de ese conocimiento, que Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces el tratamiento cambió radicalmente de padres, de un padre que deja herencia y entrega herencia de un mundo a sus hijos, por allá en el libro de Génesis, capítulo 1, a un padre que nos envía toda la información a través de uno de sus hijos, conocido como Jesucristo, para que nosotros veamos la perfecta voluntad de su deidad, su infinito amor, su infinita gracia divina, su infinita verdad. Son los puntos con los cuales Jesús nos enseña a trabajar en el cristianismo, en los evangelios. Y quiero recordarte de que evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Y quiero volverte a recordar, porque esto es lo único que estoy haciendo, porque esto no es nada nuevo, que ya Jesús nos enseñó a todos nosotros aquí en la Biblia dónde queda el reino de los cielos. Que ya no vamos a poder decir como todavía algunos andan diciendo. Sí lo pueden decir, pero no deberían de decirlo, pero lo creen de esa forma. Por eso es que lo dicen. Helo aquí, helo allá, helo más allá. En estos días estaba con un señor que estaba arreglando un aire y haciéndole mantenimiento a otros. Y él decía que él pensaba que Dios está lejos, en un cielo lejano. Mira, me agarró eso de sorpresa, porque el Señor lo dijo rápido y siguió hacia donde estaba haciendo el trabajo, a donde iba a comenzar a hacer el trabajo. Pero llegado a un punto, tuve la oportunidad de acercarme antes de que se fuera a marchar, y quise, como una persona pues que se da cuenta de que otro está extraviado en un conocimiento, por ejemplo, que alguien llega a una ciudad y no sabe dónde queda el terminal, y entonces uno le dice, oye, mira, mi hermanito, sé que tú andas buscando el terminal también, igual que andan otros. Mira, el terminal de pasajeros queda por ahí, por la calle Juncal, cruce con la calle Democracia y la calle, ¿cómo se llama esta calle? Y la calle La Esperanza. También lo cruza la Concordia y allí forma el cuadrado de donde se encuentra el terminal. Allí tú lo encuentras. Y entonces, para señalarle el punto
que él realmente tenía guardado, porque no sabía dónde estaba todo eso, le recordé lo siguiente. Jesucristo nos enseñó que el reino de los cielos nunca vamos a decir, no deberíamos de decirlo y no debemos de decir, helo aquí, helo allá, helo más allá, porque el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos. Ese es lo primero. Segundo, que para nosotros cumplir ese primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, que significa en resumidas cuentas amar a Dios únicamente, que es el digno de todo esto. Entonces, eso tienes que hacerlo allí, en el reino de los cielos, que en el libro de Corintios 3:16 la Biblia nos enseña de que ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Somos ese templo y ese Espíritu vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros estamos utilizando la actividad espiritual de ese Espíritu de Dios con el cual estamos funcionando aquí en este mundo, con la parte que nos tocó? Ya esa es otra cosa. Allí salen a relucir las malas costumbres, los malos pensamientos, las cosas de este mundo que se nos han pegado, que tenemos como conceptos, que tenemos como personalidad y que creemos que es así, sin considerar en ningún momento la verdad de Dios, que sigue siendo por la eternidad todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Hay un tic que me gusta mucho recordarlo del apóstol Pablo, donde él comenta, primero dice, oye, no es que lo hayamos logrado aún, pero estamos trabajando en eso. Y dice que porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Pero dice ese apóstol de que no solo que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, sino que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es lo único que tenemos que pensar. Si estamos pensando otra cosa, no estamos ni en la verdad de Dios, ni estamos practicando la verdad de Dios. Y ese es el otro punto. Bueno, concluido esta parte a nivel bíblico, vamos a leer un poco acerca de esa parte que conocemos como el alma, para dar el término al live. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible que podamos entender. Casi no se te ha nombrado el alma, porque es un estudio que ha ocupado demasiado la atención de la humanidad. El alma es como ese fantasma que a veces aparece y asusta. Es también el lugar donde están las emociones de nosotros, los seres humanos. El alma del hombre habita lo que llaman el plano astral. Allí es donde se encuentra nuestra alma, en el plano astral. Lo habrás oído nombrar, sin duda alguna. Las fuerzas que rigen ese plano
astral son llamadas fuerzas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales como el espiritismo, la mediunidad y ciertas manifestaciones magnéticas que en este instante no vamos a profundizar porque es un estudio completamente largo. Es un plano, es el plano psíquico del alma, donde se encuentra el alma. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también muy aterrador. A veces, pocos de los que se dedican a irlo estudiando, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí, no adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Muchos creen estar en la verdad allí, desde el plano psíquico. Ningún estudiante del plano astral es feliz. Ni sano tampoco del cuerpo físico y ni rico tampoco. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Sus conceptos son negativos y ven el mal como el resto de las personas ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Para resolver sus problemas, tú los verás consultando con las almas de los muertos que se encuentran allí en el plano psíquico astral, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus o almas desencarnadas siempre son del mismo grado de evolución del que las está llamando, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia de uno. Generalmente los consejos que se reciben son contradictorios, de acuerdo con la opinión del espíritu que lo está impartiendo, y llevan a sus víctimas a la confusión y al desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos y rara vez les es permitido revelar el psiquismo. Este psiquismo termina por enloquecerlos, porque sin la guía del ser divino, o sea, la verdad de Dios, el plano astral se termina convirtiendo en un laberinto sin salida. A este plano se refirió Jesús cuando dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la salvación y a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta angosta, que sin embargo se abre a la amplitud de la vida, mira hacia Dios, hacia el ser divino, hacia la verdad,
pues mirando el bien se reproduce el bien. Mirando siempre hacia la sombra no se manifiesta sino sombra. Por sus frutos los conoceréis. En el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 30, aparece este axioma de la forma siguiente: por sus frutos los conoceréis. Está simbolizado en el siguiente relato. Después después de haber servido a Labán, el padre de su esposa, durante muchos años, con toda eficacia y lealtad, y no haber recibido ninguna recompensa, vino Jacob y le pidió a su suegro que le diera un salario. Labán le preguntó: ¿qué te voy a dar? Y Jacob le contestó: aparta de tus reses todos esos machos cabríos que estén listados y manchados, y todas las cabras que estén salpicadas. Estas y la cría que salga listada, manchada y salpicada serán para mí. Los blancos y los negros serán todos los tuyos de hoy en adelante. Labán estuvo de acuerdo y separó las bestias. Jacob entonces cortó varas de álamo, de avellano y de plátano oriental, descortezó en ellas listas de manera que apareciera lo blanco de abajo, contrastando con los que le quedara de corteza oscura, y las echó en el agua de los abrevaderos donde las reses bebían agua, esas reses de Labán. Estas tenían que mirar la vara cada vez que bebían el agua en que flotaban, y la cría que parían salía también manchada, listada y salpicada. De esta manera aumentaron los rebaños de Jacob en cantidades extraordinarias. Aquí no se trata de una lección moral, sino de exponer una ley a la manera bíblica, de que lo que se mira se reproduce. Si piensas lo bueno, eso lo verás. Si piensas otra cosa, eso también lo verás. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa allá en el plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Tú que andas buscando la luz y que tal vez eres miembro de alguna religión, secta u orden, de las que se llaman espirituales, observa primero el fruto de tus maestros y dirigentes. Padecen enfermedades y achaques, mueren tuberculosos o de cáncer, viven de limosnas, exigen contribuciones determinadas o condenan al dinero, a menudo sufren de la calumnia y la persecución. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué te pueden enseñar? Ostentan algunos títulos altisonantes de suprema autoridad, como te venía diciendo en el comienzo. Jesús dijo: no llamen a nadie Padre, pues uno solo es tu Padre que está en el cielo.
Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos. Están viviendo aún en el pasado remoto, en la era precristiana, cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era, no han avanzado un paso, restringen la libertad de acción de sus discípulos, prescriben unos alimentos o imponen otros, ignoran hasta las enseñanzas del que dicen seguir. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque del corazón procede. Y de allí es que proceden los pensamientos de homicidio, maledicencia, injuria y cualquier maldad. No tienen nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro es el que ignora el principio de la vibración que está descubierto desde hace miles de años y se conoce desde hace miles de años? Es la tercera de las leyes promulgadas y enseñadas inclusive hasta en la antigua Universidad de Heliópolis, en el antiguo Egipto, por Enoc, ese mismo que alcanzó gracia ante Dios y fue traspuesto por Dios. El más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad, Enoc, el cual tuvo muchos nombres en la civilización antigua, como todos en Egipto lo creyeron un dios egipcio, como Hermes Trimegisto, que significa 3 veces grande, como Cadmus allá en Grecia, que significa 5 veces grande. Ese es nuestro Enoc, ese que alcanzó gracia ante Dios y no vio muerte, porque Dios lo traspuso. Así que por sus frutos los conoceréis. Significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, su manifestación, podrás juzgar cuáles son los conceptos que tienen en la mente. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y miedo. El capítulo 23 de Mateo Evangelista transcribe las palabras de Jesús tocante a estos individuos. Los llama falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y repite, por sus frutos los conoceréis. No se cogen uva de los espinos, ni higos de los abrojos. Hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo. Su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una crasa ignorancia de los principios básicos de la creación de Dios. Algunas no comen carne, alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones y sus frecuencias. Ya tú sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro, y lo que es más, lo neutraliza o lo transforma, como la luz
a la sombra. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece y se alegra de dicha, porque al avanzar un ejemplar del grupo, avanzarán todos los que vienen atrás hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al pequeño, hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por el ser divino o la verdad de Dios. Para entonces el deseo y la necesidad de comer la carne animal desaparece automáticamente. No hay que forzar, no se puede forzar, es contrario al plan universal de Dios. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad de Dios con mayor frecuencia en nuestra vida. Mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio que se hace para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar un animal para el beneficio de una colectividad, lejos de estar cometiendo un crimen, le brinda una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Cuando un hombre da muerte a una bestia feroz que estaba amenazando a un pueblo, digamos cuando mata a una serpiente venenosa que está arriesgando la vida de unos niños, cuando extermina las plagas que destruyen los árboles frutales o las plantas, cuando extermina las sabandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no está cometiendo crímenes, sino beneficio a todos, humanos y a los animales también. Los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, siguiendo su ley, se propagan demasiado. El hombre tiene el deber como hermano mayor de vigilarlos y controlarlos. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual, ya no tiene que matar ni atrae tampoco a ninguna plaga más para ahuyentarlas de su casa. Hasta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo, con eso bastará. Se han presenciado ese milagro de haber visto a alguien avanzado a nivel espiritual deshacerse de unas cucarachas y unos mosquitos que entraron a su casa diciendo: hermanos, dijo dirigiéndose a los espíritus del grupo, velen por sus pupilos, están en desarmonía, mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego, hablándoles a los animalitos, dijo: váyanse, bichitos. A mis ojos asombrados vi a las sabandijas detenerse inmóviles un instante como recibiendo una onda
y luego salieron despavoridas. Los miembros de las sectas que mencionábamos ignoran que todo lo que estás leyendo tú ahora y escuchando se debaten ellos en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano, porque como todo en la creación, esta tiene sus dos fases. El alma es astral y la sede de los sentidos y las emociones. Sin esto valdría poca cosa la vida, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza, ni la música. La diferencia sería la del cine mudo antiguo contra el cine moderno, con su colorido y su sonido y su técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados, como se cultiva un talento, pues también son dones de Dios, porque por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar, y esto se logra elevando el pensamiento a la verdad de Dios, que es el ser divino, cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad, el sensualismo, lo regula la verdad de Dios, como nosotros no podemos con nuestra débil voluntad reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas y de nuestros sentidos, sin apelar a la verdad de Dios. Esto sería atrofiarlas y destruirlas, es matar el alma, herirla o enfermarla. Cuando esto sucede, se retrograda al ser humano hasta llegar al plano animal, o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. También hay sectas que enseñan que para poder hacer contacto con Dios hay que prepararse, hay que adoptar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún sitio del cuerpo, tal como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar una palabra mágica. Todo eso pertenece al plano astral y logra comunicar al ser únicamente con las fuerzas psíquicas de allí, del plano astral. Lo que está pensando es en la posición del cuerpo, el entrecejo, la base de la columna. No están pensando en Dios, no están haciendo contacto con Dios. La Biblia dice que Dios está presente y esto hay que tomarlo en serio y tal como suena. Dios está en todo, en todas partes. Está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso buscarlo como si estuvieras buscando una aguja que se te cayó en el suelo. El Salmo 46 dice: aquíétate y cállate y sabed que yo soy Dios. Y es todo lo que hay que hacer, saberlo presente, pensar en Él. Se contacta a Dios pensando en Él nada más. Practicando la presencia de Dios es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a Él, tal como practicando en el piano se llega algún día a ser virtuoso. Los fantasmas y las apariciones que se ven en las casas muy antiguas son los cuerpos astrales
de personas que vivieron allí, desalojados de sus cuerpos físicos. Sus mentes continúan viviendo en el pasado, no se han logrado desprender de él, no están conscientes de que los ven, viven la vida y ven la casa como cuando ellos estaban entre los vivos, aquí, entre los seres humanos, con todos sus conceptos igualitos como los tenían. Son 7 los planos o estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos. El hombre va avanzando de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podamos conceptuar. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito de hoy no es útil entrar a enumerarlos. Aquí estamos estudiando el plano del pensamiento o plano mental y el espiritual, o sea, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra. Y antes de terminar acá, quiero concluir con lo siguiente. Ayer murió, mañana no ha nacido. No podemos contar sino con hoy. No podemos traer el futuro al presente. Tenemos que esperar vivirlo. Para eso tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera. Y así se prepara el mañana. Hay que estar conscientes de hoy, vivir hoy y gozarlo. Mañana olvidarlo. Amén. Bueno, en este punto nos extendimos un poco en la apreciación de lo que significa el alma, el lugar donde existe nuestra alma y las manifestaciones que tiene nuestra alma entre todo lo que estuvimos escudriñando. Voy a pasar a hacer la oración de despedida del live para entrar en los predios de la gratitud general. Padre Celestial, muchas gracias por tu alma, fuente de la vida de la cual dependemos todos y cada uno de nosotros los seres humanos, encarnados y desencarnados. Muchas gracias. Gracias por la salud que opera desde tu mundo espiritual al mundo material. Esa sanación siempre está allí. Gracias por esa sanación múltiple de diferentes formas que se manifiesta en la vida humana. Gracias por eso que sanaste de enfermedades en los hospitales, en las cárceles, en las policías, en las calles, en las casas, en todos los hogares del mundo entero y en los lugares más recónditos de este mundo. Gracias. Gracias por la sanación a nivel mental, espiritual, a nivel del conocimiento, a nivel de social, moral, a nivel intelectual, a nivel de todo lo que se manifiesta aquí en este mundo. Y te doy las gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es el que enseña la doctrina y es el de la excelencia del conocimiento, Jesucristo.
Por Él hacemos vida muchos en la forma más correcta y en los términos más adecuados para ir a esta eternidad con Jesucristo. Gracias por sus enseñanzas que son infinitas, así como el conocimiento tuyo, oh Padre Celestial, que es infinito y que Él nos enseña. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias por todo y por todos, sobre todo también por la luz que irradia a través de las plataformas digitales, por la sanación con tu luz sanadora en el ciberespacio, donde todos los que han hecho contacto han sufrido la bendición de, así como le pasó a Pablo en el camino a Damasco, cuando vio esa luz resplandeciente y que le hizo luego, después de caer del caballo, esa pregunta: ¿verdad que te es duro darte coces contra tu propio aguijón? Le dijo el Señor. Y de allí en adelante, después de haberlo mandado al pueblo donde Ananías, para que recobrara la vista, entonces esa excelencia del conocimiento tuyo, oh Padre Celestial, tuvo que darlo a conocer, tan de hecho que gracias a esa necesidad imperiosa de que todos vieran que realmente ese amor, esa verdad, esa vida tuya y ese conocimiento también estaban en Él, hizo esa escritura de esas 13 cartas paulinas, que son la bendición también de esta humanidad. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias por eso y por todos los que están en esa condición sanadora, donde están impartiendo el conocimiento de la palabra de Dios en todo lugar, situación o condición. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo esto. Amén y amén. Muchas gracias por acá a Jesús, a alguien llamado Kenny Lunar, por acá a SDFGH, también bendiciones a DGX, muchas bendiciones para todos ellos acá, que realmente pues en realidad es la dádiva de Dios que en realidad se manifiesta en esta humanidad a través de todos y cada uno de sus hijos aquí en este mundo. No importa la situación, condición o cosa que se esté manifestando, la bendición es que están aquí y que fueron también llamados para estar aquí desde antes de la fundación de este mundo. Gracias por eso, Padre Celestial. Bendición a Abel, a Jesse, a Super Sabio, qué bendición. Dios lo bendiga. Al Señor Super Sabio, que Dios lo bendiga. Bendiciones a alguien que dice acá, se unió Ariadne Escobar. Bendiciones. Abel, que tenga cuidado con Caín, pero que Dios lo bendiga principalmente, le bendiga todo bien y cosa perfecta en su vida. Por acá se unió, bendiciones. Y así pues el día de hoy hemos dado por concluido este live.
dándole las bendiciones también a Mariano en el nombre de Jesús, a Santix, también muchas bendiciones. Acá a Jenny, Alexander, bendiciones. Él no hizo acepción de personas. Y justamente de eso se trata este live, de que desde acá, a través de este ministerio de la reconciliación con Dios, echamos manos de todas las herramientas necesarias para que cada uno de los que estén interesados en hacer reconciliación con su esencia, que es Dios, lo pueda hacer en los mejores términos. ¿Y qué mejor término que el amor que se manifiesta a través de la práctica de la verdad de Dios en la vida? Más que eso no puede haber, porque Él es absolutamente todo para nosotros, ya que vivimos, nos movemos y somos en Él. A Jessy, bendiciones, a José Flores también bendiciones. Dios los bendiga a todos. Estamos en sintonía con el próximo live. Recuerden que todas las predicaciones hechas en este espacio de iglesia virtual a través de este humilde servidor están en la plataforma YouTube bajo el nombre de Iglesia Virtual también, y en la plataforma Facebook como Iglesia Virtual también. Allí pueden ver toda la compilación de las predicaciones desde el comienzo y hacer sus investigaciones al respecto de los diferentes puntos que se han tocado acá a nivel espiritual y las prácticas que podemos utilizar en la vida diaria para una vida de mayor colorido, de mayor bendición y de paz y amor, que es la esencia de todo, porque es Dios en acción en este mundo y en el otro también. Amén. A Christopher Uriel, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Christopher Uriel. Gracias a Matías. Muchas bendiciones a todos.